Bueno, esta es la clase 2 que corresponde al tema de Data Warehouse y vamos a ver los temas principalmente de ETL o lo que es extracción, transformación y carga. ¿Qué es un Data Warehouse? ¿Qué características tiene un Data Warehouse? ¿Qué es lo que vamos a empezar a desarrollar en esta unidad? Primero tiene que estar orientado al tema, o sea que la información se clasifique en base a los aspectos que son de interés de la empresa. Acuérdense que cuando ustedes lo ven desde el punto de vista transaccional, ese es diferente, digamos, porque desde el punto de vista transaccional, ustedes cuando trabajan con facturas, con ventas, con compras, y acá lo que nos interesa son los datos que en general les sirve, fíjense por eso le dice orientado al tema, lo que le sirve al gerente o al responsable de la organización, estamos, o sea, el dato del cliente, del vendedor, de la actividad en sí, generalmente, como les dije la clase pasada, también casi siempre están relacionados con un tema de tiempo, tiene que estar integrado. Integrado significa que la información, por más que tenga ustedes dos o tres sistemas que estén funcionando al mismo tiempo, cuando van a sacar información, digamos, tienen que estar todos relacionados o integrados en un único sistema, que esta es una de las características del Data Warehouse. Es de tiempo variante. ¿Esto qué significa? Que la información de Data Warehouse puede ser solicitada en cualquier momento y los datos encontrados se llama de tiempo variante o batch. No sé si ustedes conocen lo que es un programa batch, pero generalmente son los batch que ustedes tienen en Windows o se usan mucho en Linux. Generalmente esos batch significa que ustedes van a correr un proceso que lo inician y que después, no sé, en algún par de horas o el tiempo que corresponda terminará y ejecutará una serie de pasos, digamos. Con la herramienta que yo les voy a mostrar a continuación, que es efecto, van a ver que se puede hacer este tipo de procesos o batches. El no volátil, que eso también creo que les dije en la clase pasada, que significa que la información es estable a diferencia de datos operacionales que cambian continuamente. O sea, cuando ustedes le muestran la tablita del Data Warehouse para que juegue con el cubo de datos, por así decirlo, ¿no? En realidad es para que trabaje, saque información que a él, al gerente le sirva, digamos, la información va a ser, tiene que ser estable, digamos, no puede cambiar de momento a otro, como si cambiaría la información de transacciones, digamos, que continuamente está recibiendo datos. Acá solamente recibe datos cuando ustedes corren el proceso batch, eh, que es el que ustedes disparan. Generalmente es una vez al mes, pero todo depende del tipo de organización, digamos, pues se podría correr una vez al día si es que así lo requiere, aunque no es la idea. Fíjense, y esta pregunta es clave como para que ustedes vean cuál es la diferencia, porque estas generalmente son una de las fallas que ven en el sistema cuando quieren desarrollar un sistema de inteligencia de negocio, porque lo siguen manejando como un sistema transaccional y no es una base de datos transaccional u operacional. Fíjense que en la base de datos operacionales, como podrá ser MySQL, tienen datos operacionales, mientras que en el Data Warehouse ustedes tienen datos del negocio, ¿está? O sea, acá en la data operacional ustedes pueden tener millones de registros, pero acá en el Data Warehouse podrían tener cientos o miles, digamos, no puede ser una gran cantidad. Está orientado a la aplicación y acá está orientado a sujetos, que es lo que habíamos mencionado cuando decíamos orientado al tema. En la base de datos operacional generalmente siempre tienen los datos actuales, digamos, mientras que en el Data Warehouse siempre tienen los datos actuales más el histórico. En la base de datos operacional es detallada la información que ustedes tienen y en el Data Warehouse es detallado más resumido. ¿Qué significa resumido? Que ustedes pueden tener un resumen, o es como si hicieran un zoom en SQL de lo que ustedes tienen en la base de datos operacional, digamos. No necesariamente, o sea, pueden tenerlo detallado, pero también pueden trabajar con la base de datos resumida, que es lo que generalmente el gerente necesita o hace consultas sobre ello. Fíjense que la base de datos operacional cambia continuamente porque continuamente está recibiendo datos y el Data Warehouse es estable en el tiempo hasta que se dispara el próximo proceso batch. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos, de esta parte? Gabriela, ¿alguna duda de esta parte? ¿Alguna? No, profe. Bueno. Igual ahora cuando empecemos a ver un poco la característica que en este caso tiene Pentaho, van a ver cuáles son
la ventaja que tiene, digamos. Un data mart, fíjense en que es similar a lo que es un data warehouse, pero está hecho a la medida de un departamento. O sea, generalmente tienen un data warehouse que es para toda la organización y el data mart es algo más pequeño que es para un departamento. Por ejemplo, es como tener un data warehouse o en realidad un data mart para compras, un data mart para ventas, un data mart para facturación, un data mart para cada uno de los sectores que realmente hagan uso del mismo. ¿Estamos? ¿Cuántos data mart pueden llegar a tener? Y todo lo que el gerente crea conveniente, digamos, o lo que la organización en realidad crea conveniente. ¿Estamos? Y no es que si ustedes tienen 5 sectores van a tener 5 datamar, digamos. Puede haber un datamar que incluya 3 y otro datamar que incluya 2, digamos. Todo depende de las características de cada organización. Muchas veces pasa también que ustedes van a trabajar y un datamar y un data warehouse es lo mismo, digamos, porque el tamaño de los departamentos para los cuales ustedes quieren información es lo mismo que es uno solo, digamos. Entonces, como hay un solo datamar, hay un solo data warehouse. Fíjense, hay dos autores, acá ya les menciono uno que es Inmon, que son llamados los padres de la inteligencia de negocio. Fíjense en cuál es la diferencia entre ellos. Ustedes ETL, yo ya les dije que era los procesos de transformación, extracción, transformación y carga. Fíjense en que tienen la fuente de datos, que pueden ser, no sé, archivo de texto, archivo Excel, propia base de datos relacionales, y van a cargar los datamar independientes. ¿Estamos? Cuando ustedes ven, aplican Inmon, este autor lo que hace, bueno, este diseño top-down, fíjense en que los data mart son independientes, ¿estamos? Esa es una de las diferencias entre cómo lo encara cada uno de los autores. Mientras que fíjense, cuando ustedes, según desde el punto de vista de Kimball, que son los dos autores, fíjense en que los data mart están adentro del data warehouse, ¿estamos? Entonces el ETL en realidad lo que hace es cargar el data warehouse y va a cargar en los data mart correspondientes o en las tablas correspondientes. Todavía no lo vimos, ya lo vamos a ver, digamos, pero generalmente estos datamar lo que tiene es una configuración tipo estrella. Estrella es como lo que usted tiene en nuestro sistema solar, digamos que tiene una estrella y varios planetas. Acá van a tener una tabla central y varias tablas que van a girar alrededor de ella. ¿Estamos? Por eso eso ya lo vamos a ver en las próximas clases. Fíjense que la metodología de Inmon, bueno, esta es la que ustedes veían, y la metodología de Kimball. Nosotros en esta cátedra, generalmente cuando van a hacer por ahí algunos trabajos de tesis o quieren hacer, generalmente lo que les decimos es que trabajen con la metodología de Festo. Esta metodología de Festo, en realidad es de un autor argentino, Bernardo, que es mucho más reducida, digamos, de las metodologías originales, pero hace una mezcla, digamos, y no es necesario que ustedes hagan todos los pasos tal como lo hace Kimball o Inmon, ¿estamos? De todo modo, en la bibliografía que desde la cátedra les proporcionaba, pueden ver las metodologías, las tres, y pueden después ustedes decidir con cuál de ellas quieren trabajar, digamos. Nosotros por un tema de que sea más sencillo para el alumno, digamos, trabajamos con esta metodología que además tiene información en castellano, digamos, y que es efecto, y que generalmente van a trabajar con eso. Entonces tienen que hacer extracción, bueno, ¿qué es la extracción, transformación y carga? El OETL es un conjunto de procesos mediante los cuales los datos son preparados por el Data Warehouse. O sea, yo tengo acá un conjunto de orígenes que, como les decía, pueden ser bases de datos relacionales, archivos planos u otras fuentes, como por ejemplo un Excel, que es la práctica, digamos, que yo voy a hacer ahora para mostrarle. Y hacen todo esto y cargan el DBMS o el Data Warehouse que ustedes van a tener acá como resultado. Fíjense que en el medio ustedes pueden hacer una serie de pasos. Estos pasos son transformaciones. Imagínense que ustedes, por ejemplo, no sé, están trabajando con una planilla, no sé, con un archivo plano y el archivo plano en la fecha, por ejemplo, por el año tiene 2 dígitos, entonces van a tener que transformar y sumarle los dígitos que correspondan, digamos. Tienen que integrar los datos porque pueden ser de diferentes fuentes, tienen que validar los datos para saber que los datos están correctamente cargados, entonces pueden trabajar con ellos, tienen que extraer y adquirir información útil,
pueden hacer limpieza de datos, o sea que ustedes pueden borrar algunos registros, porque si ustedes saben que esos registros están mal, me es un poco inútil, digamos, que ustedes trabajen con esos datos si estos datos están mal, digamos. Pueden hacer agregación de datos, o sea, supongamos que quieren completar un dato, podrían completar con el promedio, con algún otro tipo de dato, o hacer algún otro tipo de operación que según el caso amerite. ¿Estamos? ¿Acá se entiende, chicos? Fíjense que esto es importante porque una parte del parcial y lo que van a ver ahora en la práctica es sobre este tema. Así que esta parte la entienden. ¿Hay alguna duda? Me parece que no. Bueno, continuando, entonces extracción de los datos de origen que pueden tener formato distinto, transformación aplicando funciones que pueden ser las reglas del negocio y que esto no siempre va a ser estándar, o sea que va a depender de cada organización. Pueden juntar columnas, desagregarlas, aplicar funciones de agrupamiento, realizar conteos, sumarizaciones, promedio. Pueden y cargar los datos en las nuevas tablas del Data Warehouse. ¿Estamos? Fíjense, hay dos formas de desarrollar este proceso, que puede ser por acumulación simple, que es usando funciones de agrupamiento. Las funciones de agrupamiento eran esas con las que ustedes renegaban ¿se acuerdan cuando vieron conmigo en base de datos? Y guardar esos datos en la base de datos o hacer un rolling en donde se mantiene un cierto nivel de granularidad. La granularidad se refiere a los niveles con los cuales ustedes pueden llegar a trabajar. ¿Estamos? Como la base con la que ustedes van a trabajar acá en la materia son generalmente tablas chicas, digamos, generalmente siempre hacemos una de acumulación simple, pero dependiendo el problema con el cual se encuentren, pueden trabajar con el otro modelo. Bueno, y esto es solamente una introducción porque después en las próximas clases ya vamos a entrar en detalle cuáles son los conceptos, como a diferenciar claramente, digamos, cuáles son los conceptos que intervienen en los cubos de información para que ustedes hagan la práctica. Pero fíjense que un cubo dice que es un conjunto de todas las posibles vistas de un cubo definidas sobre la lista de dimensiones, una tabla base y media de agregación. Una pregunta, cuando usted tiene una planilla en Excel, ¿cuántas dimensiones tienen o con cuántas dimensiones trabajan? A ver. Antola, ¿con cuántas dimensiones trabajan? Sergio, Con dos. ¿con dos? ¿Por qué con dos? Estoy en la respuesta, pero ¿por qué con dos? Bueno, la planilla en Excel, ¿qué es lo que tienen? Filas y columnas. Filas y columnas. Ahora, cuando vayan a trabajar con un cubo de datos, usted tiene más que filas y columnas, pueden tener n dimensiones, ¿estamos? Entonces, por eso se le llama cubo, digamos, en realidad pueden tener n dimensiones. Y las dimensiones que las pueden formar pueden ser indicadores o coeficientes, que tómenlo como esto, digamos, por ahora es teoría, pero ya en las próximas clases van a empezar a hacer la práctica sobre eso. Indicadores o coeficientes que son variables que se obtienen por medio de operaciones matemáticas. Estamos como por ejemplo cuando ustedes hacen un zoom sobre una columna o hacen un count o sacan un promedio. Pueden trabajar con los mismos atributos, ya van a ver que en un 80% de los casos generalmente trabajan con los mismos atributos o criterios que son los campos, criterios de análisis y todo esto sale del relevamiento que van a tener que hacer con el responsable de la organización. Pueden tener un nivel de agregación o jerarquía de dimensión, que estas dimensiones son, las dimensiones son las que ya vamos a ir viendo en las próximas clases, que por ejemplo una fecha yo la puedo desagregar. Por ejemplo, hoy ¿qué día es? ¿En qué día estamos? 23 de marzo Bueno, el 23 de del marzo, ¿a qué estación del año corresponde? otoño. ¿Ya estamos en otoño o seguimos en verano? ¿Sí? Ah, sí, Sí. sí. Bueno, ¿a qué semestre corresponde? ¿Estamos en el primer semestre o en el segundo? Primer, Bueno, esa desagregación, que ustedes la ven como algo lógico, digamos, o algo, es información que generalmente al cliente o al responsable de la organización le interesa, digamos, porque ellos quieren saber
Por ejemplo, cuáles son las ventas que hubo en marzo, por ejemplo. O cuáles, no, no sé, las gaseosas que se compraron más en marzo, o cuáles son las que se compran más en diciembre, digamos. Porque puede variar, digamos. En diciembre puede ser que se compre, no sé. Supongamos que usted tiene un negocio grande de venta de bebida. ¿Cuáles serán las gaseosas que más se compran en diciembre, según lo que ustedes piensan o lo que ustedes creen? ¿Qué fecha hay en diciembre que sea distinta de las demás? ¿Qué fecha hay? El 24 de diciembre. La fiesta. Y bueno, Navidad. ¿qué cree que se consume más de bebida en diciembre, para Navidad o Año Nuevo? Sidra. Sidra. Espumante. Pero por ejemplo, ¿ustedes vieron ahora que haya sidra en marzo? En los No. negocios, así abarrotado de sidra. No, bueno, entonces ese tipo de dimensionalidad, ustedes lo pueden obtener o de una fecha o de un campo en particular, digamos. Esas subdivisiones son las que, según el problema que ustedes encaren, van a tener que hacer una desagregación, por eso se llama nivel de agregación, y agregar esa fecha, por ejemplo, van a tener que ver cómo desagregarla. Bueno, fíjense, ustedes pueden tener un cubo de información que es multidimensional y pueden tener atributos, indicadores, y fíjense que bueno, los atributos van a estar en el medio, digamos, pero pueden tener digamos, un atributo que puede salir como un nivel de jerarquía o un indicador o coeficiente. ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá una fecha yo la puedo desglosar en una jerarquía según las necesidades que tenga la organización. ¿Estamos?